Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea levantada la gloria del Señor en este día. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Fuimos salvados para proclamar su gloria y su poder. Dios te ha llamado, Dios te ha elegido, Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Yo simplemente confieso esa palabra de bendición sobre ti. Expreso el deseo mío y de esta congregación, que Dios te bendiga, que resplandezca la luz de su rostro sobre ti, que el sendero de tu existencia sea iluminado, la gloria de Dios descienda con todo su poder y majestad, que los ojos de Dios se dirijan hacia ti en este día para bendecirte a través de la palabra, edificarte. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, leamos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Estamos estudiando acerca de la inspiración de las Escrituras. No lo estamos estudiando porque tengamos algún tipo de duda, no, sino porque somos confirmados en la verdad presente. Nosotros hemos recibido fe para ser salvados, la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva por el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en el Espíritu, porque el poderoso Espíritu de Dios mora en nosotros. El hombre nuevo que fue creado en nosotros fue creado en justicia y santidad de la verdad, y tiene la imagen del que lo creó. Eso es el Señor. Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos peregrinos, andamos en este mundo, participamos de todas las cosas sin ofender a Dios, pero no somos de acá. Nuestro reino es eterno. Amén. Jesús oró: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios nos está guardando del mal, nos está santificando, y aunque andamos en fe, todavía vivimos en Adán. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que no ha sido desarraigada. Cristo nos liberó de la condenación del pecado delante del tribunal de Dios, nos reconcilió con Dios, nos dio el derecho al cielo, tenemos seguridad de salvación, como Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Tenemos vida eterna, no está en juego nuestra vida, porque la vida eterna la logró Cristo, es un logro de Jesús a favor nuestro. Dios aceptó el sacrificio de Cristo, Cristo resucitó entre los muertos, garantía de que Dios aceptó lo que hizo en sustitución nuestra, lo llamó a su diestra,
lo que es Cristo somos nosotros. El día que Él nació, nacimos nosotros, su vida es nuestra vida, su muerte fue nuestra muerte, su sepultura la nuestra, su resurrección es nuestra resurrección. Cuando Él se levantó, nos levantamos con Él. Cuando Él ascendió, ascendimos con Él. Y cuando Él regrese, nos vamos con Él. Esa es nuestra esperanza, que está segura y guardada en los cielos. Pero debido a que estamos todavía en el mundo, el Espíritu de Dios nos está librando del poder del pecado, para que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Es necesario que nosotros nos sometamos al Espíritu Santo para que Dios logre eso. Por eso es necesaria la predicación de la palabra y exponernos a la predicación de la palabra. Dios en su misericordia previó para su pueblo, para guardarnos del mal y para que nuestra fe no esté basada, como estudiamos la vez pasada, en la sabiduría de los hombres, pero tampoco en las tradiciones de los hombres, sino en la palabra de Dios. Creemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y los cielos de los cielos por el aliento de su boca. Él dijo y todo vino a la existencia, mandó y todo existió. Así dice la Biblia, los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Dios sostiene, sustenta, alimenta, nutre todas las cosas por la palabra de su poder. Esa palabra que hizo los cielos, que sostiene los mundos, lo visible y lo invisible, esa palabra se hizo carne en la persona de Jesucristo. Como dice la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es lo mismo, en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. La palabra de Dios en la persona de Jesucristo vino. Es una gran revelación lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, porque Jesús es la palabra. Cristo es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios hecho audible a los hombres. Por eso tenemos la palabra profética más permanente, más gloriosa, a la cual hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de Dios sale en nuestros corazones. Por su palabra vivimos y somos, por la palabra nos alimentamos, vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es el instrumento de Dios para santificarnos. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Andamos por este mundo oscuro y la palabra es nuestra luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente instruido para toda buena obra. No estamos estudiando la inspiración de la Biblia para nosotros pues satisfacer nuestra curiosidad o porque haya duda en nosotros, sino para ser confirmados en la verdad presente. Amén. Para tener una respuesta a cualquiera que nos pida una explicación acerca de la esperanza que hay en nosotros, para poder equiparnos con los argumentos de Dios, para poder refutar todo argumento que se levante contra Cristo y contra la palabra. El hombre siempre ha dudado de la palabra de Dios, y como hemos estudiado, la palabra nos vino por el Espíritu Santo. Aquí dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hombres santos. Este libro fue escrito en un periodo de 1400 años, desde Moisés, que fue el primero que escribió, hasta el Apocalipsis, hasta Juan. Así que desde el alfa y la omega es palabra del Señor. Nosotros lo creemos. Los argumentos están en la misma palabra. La misma Biblia da testimonio de ella misma. Amén. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se defiende a sí misma. En el tiempo de racionalismo en Europa, cuando el ateísmo y el humanismo se levantaron con todas sus fuerzas y muchos maestros del mal se levantaron contra toda ortodoxia y todo fundamento bíblico, criticando la Biblia, buscando defectos a la Biblia y tratando de hacer dudar a los santos. En ese tiempo muchos predicadores de Dios predicaban la palabra. Entre ellos estaba Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores ingleses. Era un hombre que Dios usó mucho en Inglaterra
y su fama había corrido porque llenaba los auditorios y Dios lo usó con gran poder. Alguien le dijo a Spurgeon que saliera en defensa de la Biblia. Tú eres un hombre de Dios, sal a refutar a los enemigos de la palabra de Dios. Y Carlos le respondió a este hermano, le dijo: ¿acaso alguien puede salir a defender un león? Un león se defiende a sí mismo. Refiriéndose a la Biblia. Amén. La Biblia es un león que se defiende sola. Filosofías han tratado de destruirla, tiranos han se levantado contra ella. Hubo siglos donde leer la Biblia era un delito de muerte. Millones murieron simplemente por el delito de leer la Biblia ocultamente. Tristemente, la iglesia misma desató esa persecución, la iglesia romana, la iglesia histórica, porque no se quería que se leyera la Biblia por temor a que la gente abriera los ojos. Pero la Biblia fue dada no para algunos. Ahí miren ustedes, fíjense por el Espíritu, el versículo anterior a ese que leímos, dice el 20, segunda de Pedro 1:20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por siglos la iglesia decía que solamente la iglesia podía interpretar la Biblia, que solamente los ministros, en estos casos sacerdotes, obispos, cardenales, podían interpretar la Biblia. Los teólogos de la iglesia solamente tenían temor a darle la Biblia al pueblo, porque pensaban que el pueblo se podía confundir, y los confundidos eran ellos, porque la Biblia no confunde a nadie. La Biblia es luz. Lo que pasa es que ellos querían mantener a los pueblos cautivos con los dogmas que son contrarios a la palabra del Señor. La Biblia no es de interpretación privada. Voy a aplicar, no es para algunos. La Biblia es para todos. La Biblia es el libro de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese regalo de Dios. Hay muchas interpretaciones, hay muchas dudas, hay muchas cosas. Y yo me doy cuenta, y es muy notable, cuando se adopta otra forma de autoridad que sea paralela a la Biblia, la confusión que trae. La confusión que trae. Por ejemplo, los reformadores en el siglo XVI, Dios los iluminó para ellos enseñar que la Biblia y solamente la Biblia era la palabra de Dios. Ellos decían solo fe, solo Cristo, solo Escritura. La salvación es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo por sangre, sin las obras humanas. Diga conmigo: solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo por sangre, sin las obras del hombre. Esa era la nota tónica de la predicación de los reformadores en el siglo XVI. Los hombres que Dios usó para libertar la conciencia del pueblo de Dios. Pero en cuanto a la Biblia decían solo Escritura. Diga conmigo: solo Escritura. Diciendo que solamente la Biblia es la única norma de fe y de doctrina. No hay otra forma. No es la Biblia más la tradición de la iglesia. No, la Biblia solamente. Cuando se añade la tradición de la iglesia, trae confusión. Y así se han colado en la historia de la iglesia muchas doctrinas falsas, como la idolatría, que para mí es totalmente incomprensible que después de leer los 39 libros del Antiguo Testamento y ver cómo Dios aborreció tanto la idolatría, y que la idolatría es un atentado contra la relación con Dios, porque solamente hay un Dios, y ese Dios dijo en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ninguna semejanza de cosa que te arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, que dice que es fuerte, y dice que Él hace juicio hasta la tercera y cuarta generación, como tiene misericordia hasta 1000 generaciones también. Pero él es muy enfático diciendo que no se hagan imágenes ni se adoren.
Sin embargo, en un momento de la historia, un concilio de la iglesia, para lograr que los paganos que adoraban ídolos, le pusieron entonces el culto a los santos, el culto a las imágenes, para que los paganos pudieran, porque los paganos no podían ir a un templo a adorar donde no había nada, tenían que ver una imagen. Y la iglesia, para ponerle las cosas cómodas para los paganos, por imitar, entonces vino el culto a las imágenes, cuando la Biblia es enemiga, absolutamente total enemiga de lo que es idolatría. Es una ofensa contra Dios, y más todavía adorar a alguien que no sea Dios. Amén. Todos los hombres de Dios rehusaron la adoración. Pedro fue a la casa de Cornelio y Cornelio se le arrodilló y Pedro dijo: levántate, yo soy hombre contigo, adora a Dios. En Apocalipsis, Juan 2 veces se postró sobre el ángel, o sea, a los pies del ángel que le revelaba el Apocalipsis. Y el ángel 2 veces le dijo: levántate, yo soy un consiervo contigo, adora a Dios. Tanto Pedro, que era un santo, como los ángeles rehusaron la adoración. Es una ofensa muy fuerte a Dios adorar a otra persona que no sea Dios. Amén. María es santa, es una mujer de Dios, elegida por Dios, pero no merece ser adorada. Es un pecado imperdonable delante de Dios. Si María llegara hoy y resucitara, se lanzara sobre todo el mundo para que no la adorara. No me adoren a mí, soy una sierva de Dios, adoren a Dios, solo Dios digno de ser adorado. Se lo aseguro, hermano. Se lo aseguro que María llorara hoy. Dice que aparece por ahí llorando, llorara, si fuera verdad, y rehusara la adoración. Porque María era una mujer santa y estaba instruida con la palabra y sabía que al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás. Y solo Él será el objeto de tu adoración. Solo Él. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por las Escrituras. Ella es una luz que nos muestra el camino de la verdad, el camino iluminado que nos habla de las cosas verdaderas de Dios. Los santos hombres de Dios nos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hemos estudiado que el Espíritu Santo sopló sobre ellos. Como dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. Dios sopló sobre ellos, le dio la inspiración. En la palabra aquí, fueron inspirados, dice que es que los llevó. Estamos estudiando que el Espíritu Santo los enseñó. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará toda verdad. Estudiamos en 1 de Corintios, en el capítulo 1, como dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Y dice que ¿quién conocerá las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Así nadie puede conocer a Dios sino por el Espíritu. El Espíritu da testimonio. El Espíritu es la verdad y el Espíritu da testimonio. El Espíritu conoce las cosas profundas de Dios, dice Pablo. Quiere decir que aquí en este libro están las cosas profundas de Dios. Me gusta lo que dice el apóstol. Dice: ¿quién conocerá las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conocerá las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Y el Espíritu nos las reveló, porque Él nos enseña, dice. El Espíritu nos enseñó las cosas profundas de Dios. Aquí están las cosas profundas de Dios. El que inquiere, el que indaga, el que escudriña las cosas profundas de Dios, sacó de los tesoros de los pensamientos eternos, de la naturaleza y del propósito de Dios, para revelar a estos santos, que fueron como 40 hombres que escribieron las Escrituras en un periodo de 1400 años, para que la palabra llegara a nosotros. Amén. No solamente nos da información acerca de Dios. La palabra tiene conocimiento de Dios, pero tiene revelación de Dios. Tiene sabiduría de Dios, que no es sabiduría del hombre. Y dice, leímos ahí que es necesario para nosotros poder, vamos allá, a 1 de Corintios.
Primera de Corintios capítulo 2. ¿Están conmigo? Muy bien. Entremos de lleno para no volver atrás. Comencemos con el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo mismo que pasa, mis hermanos, con nosotros hoy, que el Espíritu Santo nos revela esas cosas que estaban ocultas desde el tiempo de los siglos, que dice ahí que cosas que ojos no han visto, ni oídos tampoco, ni han llegado al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas. Pablo está hablando del Evangelio en sí y de todo lo que encierra la revelación del Evangelio. Pero el Evangelio es el Nuevo Testamento, es el Nuevo Pacto, pero eso también puede referirse al Antiguo Testamento, porque el Nuevo es un cumplimiento del Antiguo. Y hay muchas cosas también en el Antiguo que no se han cumplido, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Estoy leyendo en 1 Corintios 2:10. Aún lo profundo de Dios. Ustedes se imaginan, yo me detengo acá porque yo estoy sumamente maravillado, atónito, perplejo. Yo no puedo dejar ir ese pensamiento. Yo quisiera que el Espíritu de Dios, mis hermanos, nos hiciera entender lo que significa que el Espíritu Santo escudriña todo lo de Dios, lo más profundo de Dios. Eso quiere decir que en este libro hay dimensiones profundas, porque el Espíritu escudriñó, sondió, que es la palabra que se usa ahí, sondió en lo profundo del corazón de Dios y sacó los tesoros de la sabiduría de Dios, de la revelación de Dios, de todo lo que es el conocimiento de la naturaleza y el propósito de Dios para iluminarnos a nosotros. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si Dios no se revela a nosotros? Si Dios no desvela, no corre el velo. A Dios no se le conoce por descubrimiento. Nadie hubiera descubierto a Dios. La Biblia dice que nadie puede seguir sus huellas. Imagínense que Dios es invisible y nosotros somos seres tangibles, de carne y huesos. Vivimos en el tiempo y en el espacio, pero Dios no. Miren lo inmenso que es el universo, y eso es lo que se ve. Cuando digo lo que se ve, me refiero a lo que es material, a lo que es tangible, a lo que se puede palpar. Dios habita en el mundo espiritual. Dios es espíritu. El Dios espíritu salió de su dimensión espiritual para hacer todas las cosas que vemos hoy. Y que son infinitas hacia arriba, porque no se ha llegado todavía, el lente de telescopio no puede llegar a las inmensidades del universo. Y eso es simplemente lo material, lo físico. Imagínense lo espiritual. Lo espiritual. Imagínense que el hombre saliera a buscar a Dios. Si el hombre lo más que ha podido llegar a la luna y se jacta, el hombre piensa que ha ido muy lejos. Están llegando a Marte ahora y ellos piensan que es una cosa extraordinaria, pero le va a coger décadas para llegar y explorar a Marte y aún establecer. Ya sé que Dios se lo permite, pero Marte queda ahí, es un vecinito. Las distancias son astronómicas. Las distancias se miden por año luz. La velocidad que recorre la luz en un minuto, 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. Imagínense ustedes. Cuando se habla de un año luz, ay, métale el lápiz a eso. Son las distancias astronómicas. Nadie puede llegar allá. De allí, pues, imagínate que el hombre saliera a buscar a Dios por el espacio. Primeramente, él es invisible y nosotros somos visibles. ¿Saben qué dice la Biblia? Pero cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ese simple detalle me llena, me satisface. La Biblia dice, cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Pero si la Biblia no me lo dice,
Yo no lo puedo saber. A Dios no se le descubre. La ciencia son descubrimientos. El método científico está basado en descubrimientos. Los hombres pesquisan, indagan, escudriñan, exploran para conocer. Ese es el conocimiento empírico, por experiencia. Pero imagínense encontrar a Dios. No lo pudiéramos haber encontrado si Él no decide revelarse. Pero gloria a Dios que se revela. ¿Cómo yo sé que se revela? Este libro me dice que Él quiso revelarse. Él quiso revelarse. Se quiso acercar. Es bastante que Dios se quiera acercar. Si comenzamos a mirar quién es Dios en cuanto al tiempo que es eterno, en cuanto al espacio que dice que los cielos de los cielos no le pueden contener, y en cuanto a dimensión, porque Él es espiritual y nosotros somos carne y huesos y estamos en el tiempo y en el espacio. El hecho mismo de que, imagínense que no existiera la Biblia, nosotros nos dirigiéramos simplemente por nuestros pensamientos, que es lo que sucede con el paganismo. Usted se pone a estudiar, por ejemplo, las religiones históricas de los pueblos antiguos y aún de los pueblos modernos, las religiones orientales, paganas. Y usted se maravilla de todos esos conceptos. Usted se va a la brujería y usted ve tantos conceptos que hay, tantas ideas. Andan como ciegos buscando a Dios. Buscando a Dios. Aquí dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios nos ha revelado por el Espíritu. Dios ha querido revelarse. Es una de las maravillas de su amor. Y Dios, como dice la Biblia, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Hoy nos ha hablado por el Hijo. Comenzó Dios desde el principio revelándose. Y fue sabio. Usó una didáctica muy efectiva. Porque comenzó revelando pequeñas cosas. Comenzó revelando ciertas cosas elementales en el Génesis. Y fue creciendo. Usted lee el Génesis y ahí están el ABC de la revelación. El ABC de la revelación. Y comienza Dios a aumentar el conocimiento. Y de los patriarcas que tenían conceptos, ideas, eran pequeños rayos de luz de la revelación, destellos de luz. Usted lee el Génesis y ve el conocimiento de Dios que tenían los patriarcas, cosas básicas. Usted lee el libro de Job. Job era un patriarca. Y él vivió en tiempos de los patriarcas. Y usted ve un montón de revelaciones acerca de Dios, conceptos de Dios que revelan, porque tenían revelación de Dios. Pero como dije, eran pequeños rayos de luz. Pero cuando llega el tiempo de los profetas, ya vemos a Dios hablando en una manera más específica acerca de su persona. Y comenzamos a conocer a Dios por la palabra. Y por la historia de un pueblo que Dios eligió, llamado Israel, entre todos los pueblos, para tener un trato con ese pueblo. Dios se casó con ese pueblo, entró en una relación de pacto con ese pueblo, trató con ese pueblo, y a través de ese pueblo Dios se reveló, como dice el apóstol Pablo, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que a través de las escrituras tengamos consolación. Amén. Entonces, en los profetas Dios aumenta. Ya todas esas revelaciones que estaban ahí, diríamos, dispersas. Los profetas toman y comienzan a ordenar esas revelaciones ya de una manera más específica. Dios se hace más personal
en la relación con ese pueblo. Y eso es lo que el Espíritu va revelando. Y Dios se ocupó de que estas cosas fueran escritas para nuestra enseñanza. Para que ahora nosotros no nos guiáramos por tradiciones, por conjeturas, sino por la verdadera palabra de Dios, la palabra revelada. Tenemos certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Internamente la Biblia da testimonio de ella misma, de que Dios es su autor. Pero cuando llega Cristo, llega el clímax de la revelación. Como lo dice la misma Biblia, el verbo ya se hace carne. Ya Dios dijo, el que envía no va. Envié ángeles, divisiones, envié sueños, hablé por los profetas, envié, pero ahora yo no voy a enviar. Como dice el refrán, el que manda no va. Yo voy a ir yo personalmente. Yo me voy a personificar. Yo voy a estar allí con ellos. Y ahora el mismo Jesús, el mismo que estuvo con Dios en el principio, el que estuvo con Él en la creación, aquel que es personificado por la sabiduría en el libro de Proverbios, que dice la sabiduría, cuando Dios creaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando echó los cimientos de la misma, ahí estaba yo con Él. Ese mismo ser que la Biblia dice que por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Ese Jesús que la Biblia dice y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Si vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Él vino personalmente a dar testimonio. Yo y el Padre una sola cosa somos. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. La palabra se personificó, la palabra se hizo carne, la palabra nació entre nosotros, se hizo uno con nosotros la palabra. Amén. Y Jesús nos habló de quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? Estoy diciendo lo que dice ahí. Estas cosas nos fueron enseñadas por el Espíritu. A ver, mira, dice. Y nosotros, dice aquí, el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, es necesario saber lo que Dios nos ha concedido. Yo creo que si Dios nos ha dado mandamiento para estudiar acerca de lo que es la inspiración de la Biblia, es para que sepamos de lo que Dios nos ha concedido. Amén. Para que amemos la palabra, estimemos la palabra, vivamos de toda palabra que sale de la boca del Señor. Para que refutemos todo argumento de duda, todo lo que quiera venir a quitarnos la confianza y la fe en esa bendita palabra. Amén. Aquí dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese espíritu que escudriña las cosas profundas de Dios, es el espíritu que ha venido, mis hermanos, en el Antiguo Testamento estaba sobre los profetas. Es interesante, lo vamos a leer que está en otros estudios más adelante, cómo el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero sobre nosotros no vino, no es sobre nosotros, está en nosotros. El que escudriña todo lo de Dios y que sondeó en las profundidades del corazón, de los pensamientos de la mente del Eterno, vino y entró en nosotros. Ahora escudriña todo lo nuestro. Todo lo nuestro. Él ha depositado en nosotros todo el conocimiento de Dios, toda la revelación de Dios, y nos enseña y nos recuerda las cosas. Como Cristo dijo, cuando venga el Consolador, Él os recordará todas las cosas. Él os enseñará, Él tomará lo mío y os lo hará saber a vosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo.
en este pasaje no solamente nos confirma que el Espíritu Santo es el inspirador de los santos hombres de Dios y que nos trajeron las Escrituras, y que el mismo Pablo está dando testimonio cómo el Espíritu Santo obró en él, cómo me inspiró el Espíritu Santo. Cuando yo fui a ustedes, yo no fui con argumentos humanos, con palabras humanas. Yo no fui con palabras de humana sabiduría. Todo lo contrario, yo fui con mucho temor, con mucha debilidad a ustedes, para que vuestra fe no esté basada en el conocimiento del hombre, ni en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo decía cómo el Espíritu Santo entró a él, cómo él comunicó el bendito evangelio. Y estamos poniendo el ejemplo de Pablo, porque así como hizo con Pablo, hizo con los demás, aunque Dios usó diferentes formas, pero por mismo Espíritu. Pero lo que yo creo que Dios quiere dejarnos también aquí a nosotros es que de la misma manera que los hombres de Dios fueron inspirados, de esa misma manera llega a nosotros la inspiración del Espíritu. Amén. Amén. Aunque la inspiración que tenemos hoy no es canónica. Cuando digo canónica, la palabra canónica es un término que se usa para determinar cuáles libros de la Biblia fueron inspirados. La palabra canon significa vara, una vara de medir. Y cuando un libro había pasado por el escrutinio y se examinaba a ver si era inspirado por Dios, sabiendo quién lo escribió y el contenido, se le medía con la vara para saber si era inspirado por Dios. Todos los libros de la Biblia fueron medidos. Cuando pasaron el examen de la medida del canon, se le llaman libros canónicos, o sea, ya inspirados, ya fueron medidos de que tienen la inspiración del Espíritu. Ya no hay duda acerca de eso. Todos los libros de la Biblia, uno por uno, pasaron por el escrutinio para mirar si el que lo escribió era un profeta de Dios y si el contenido estaba en armonía con los otros escritos y con el resto de la revelación de Dios. ¿Me comunico? Entonces, nosotros hoy, yo puedo decir que soy un profeta de Dios, un mensajero de Dios, y en un momento dado puedo ser inspirado y puedo decir palabra de Dios, pero lo que yo digo no tiene una autoridad doctrinal. Usted no puede poner uno de los libros míos, ponerlo ahí después del Apocalipsis. No. Es un libro, son libros basados en la palabra, pero no tienen la autoridad que tiene la Biblia. Solo la Biblia es autoridad para determinar lo que es fe, lo que es correcto, lo que no es incorrecto, para distinguir entre el bien y el mal. Amén. Pero el proceso es el mismo. A nosotros nos guía el Espíritu, nos inspira el Espíritu. El Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios, llegó a los 40 hombres y los guió y los enseñó y los inspiró. Así llega a nosotros. Pero lo que yo quiero dejar esta noche, porque pensaba que iba más adelante, pero el Espíritu me detiene ahí, porque hay que saber lo que Dios nos ha concedido. Hasta que no sepamos lo que se nos ha concedido, cosas que ojo no vio ni oído yo, cosas que han venido del mismo corazón de Dios, de lo profundo de Dios, traído por aquel que escudriña lo profundo de Dios, como ruego del Hijo que rogó al Padre que envíe el Espíritu Santo. El mismo que inspiró a los profetas y a los apóstoles, el mismo que obra en nosotros. Si este libro es inspirado por Dios, solamente el que tiene el Espíritu de Dios puede entender este libro. Y eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Y eso nos explica por qué los que no tienen el Espíritu de Dios dudan de la palabra, argumentan, se burlan de ella, la ven ridícula. Porque como dice más adelante, para ellos es locura, es insensatez. Dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual hay que acomodarlo con lo espiritual. La enseñanza espiritual con otra enseñanza espiritual. Acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Eso hace el Espíritu Santo. Él acomoda, y el que interpreta también debe saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esta palabra acomodar significa ajustar. Ajustar lo espiritual a lo espiritual. También se traduce a como combinar lo espiritual con lo espiritual. Ajustar lo espiritual con lo espiritual. Ya en el sentido de combinar cosas espirituales con cosas espirituales. Adaptando el tema, ¿sí?, el discurso al tema bajo la conducción del Espíritu Santo. Ajustando y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como dice Isaías, un poquito acá y otro poquito allá. Todo combinado. Todo ajustado. Usted está estudiando algo de la palabra de Dios. Usted no lo entiende. Usted dice, Dios mío, ¿qué tú me quieres decir con esto? ¿Saben ustedes cómo usted logra saber qué quiere decir Dios? Pues vaya a buscar en otra parte de la Escritura lo que Dios dice acerca de esto. A veces la Escritura en otra parte ajusta. Y usted puede ser que vaya a otro libro de la Biblia y dice, esta es la misma expresión que eso. Y usted lo ajusta con esto. Así predicamos, ajustando y acomodando. Pero lo espiritual con lo espiritual. Yo no puedo combinar la razón mía con la revelación de Dios. No ajusta. Lo adánico no ajusta con lo espiritual. Lo carnal no ajusta con lo espiritual. La filosofía no ajusta con la revelación de Dios. Usted tiene que acomodar. Como cuando usted está armando un rompecabezas. La pieza tiene que caber ahí. Tiene que saber que han visto ustedes ese rompecabezas que es un paisaje. Y si ahí hay un fruto en un árbol, usted no le puede poner una mesa ahí, porque no. Aunque quizás la pieza ajusta, mira, esta ajusta bien ahí, sí, ajusta bien ahí. Pero cuando usted ve el pasaje, ahí hay una rama y había un fruto, pero no una mesa. O sea, ¿me comunico? El que interpreta la palabra, fíjense que la Biblia misma, mire, para mí, esta es una de las reglas más contundentes de la hermenéutica de Dios. Hermenéutica es un arte para interpretar la Biblia, para interpretar los libros antiguos. Y la iglesia, y a nosotros en los seminarios se nos enseña hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, ciertas reglas, leyes que rigen la interpretación de la Biblia, que la Biblia hay que estudiar en su contexto, el contexto literario, con el contexto histórico, en fin. Pues estoy poniendo algunas reglas. Está bien, todo eso está muy bien, para que usted no esté diciendo lo que le da la gana en la interpretación de la Biblia. Pero este principio aquí de acomodar lo espiritual a lo espiritual, wow, qué ley espiritual. Si usted no se quiere perder leyendo la palabra, usted tiene que conocer al autor, que es el Espíritu Santo. Tener una relación con el Espíritu Santo. Cultivar la relación con el Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo. Porque fue él el que tomó las cosas profundas de Dios y Él es que las plasmó en este libro. Y Él, como fue enviado por el Padre a través de los ruegos del Hijo para llevarnos a toda verdad, entonces cuando leemos la palabra, eso es lo que hace el Espíritu. Mientras usted está leyendo por los 5 sentidos, el Espíritu entra a usted y lo impresiona con la palabra. Y le muestra dimensiones de la palabra. Y le recuerda las cosas. Pero usted tiene que acomodar, ajustar. Por el Espíritu. Solamente los espirituales entienden las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente. Que eso es lo que dice más adelante. Dice el 13, dice, y lo cual también hablamos, no con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. Esto es un argumento muy poderoso que enseño en mis libros cuando hablo de la vida del Espíritu. El acomodar lo espiritual a lo espiritual. El problema con los intérpretes de la Biblia es que usan la razón. La razón. Y solamente usan la razón para interpretar la Biblia. Y ahí se pierden. Y ahí se confunden. Y nunca encuentran la puerta para entrar a la revelación de Dios. Y andan a tientas. Porque la razón no tiene los ojos para ver el invisible. Pero sí la fe, que es espiritual. Es la certeza de lo que no se ve. Y por la fe usted puede ver al invisible. No por la razón. Y la Biblia es un libro espiritual. Y la fe es un don de Dios y es espiritual. Y usted necesita la fe para usted interpretar bien la Biblia y no confundirse. Eso explica por qué hay tantos que estudian la Biblia y están confundidos. Y tantos que son maestros. Y es triste. Usted ve teólogos ateos. Usted puede entender que la palabra teología significa estudio de Dios. Y ellos estudiaron y tienen un doctorado en teología y enseñan teología en la universidad. Y no creen en Dios. ¿Cómo alguien que estudia a Dios? Porque la palabra teología es feos Dios, teología, tratado, estudio de Dios. Estudian a Dios y no creen a Dios. ¿Cómo es la cosa esto? No entiendo esto. Y enseñan teología. Porque no pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque son naturales, son carnales, como dice el versículo 14. Pero el hombre natural, que es el hombre psúquicos, el hombre de la psique, el hombre del alma, psuki es lo relacionado con el alma, no percibe las cosas que son del espíritu, no las entiende porque para eso son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si un día tú estás en la universidad o ves un programa de televisión, que de hecho hay mucha sutileza, porque comienzan a hablarte de la Biblia y te van llevando, y al principio se pone muy interesante, te hablan de lo que todo el mundo cree, te entrevistan personas que creen, te dan argumentos que tú parece que te van a hablar de cosas que son de verdad, y al final es para hacerte dudar. Al final te tienen los argumentos preparados para dudar. Pero el hombre usted se pone a pensar, voy a poner un ejemplo. Muy bien, usted dice, ¿cómo es posible que el arca tenía 3 departamentos? ¿Saben? Era un transatlántico grande. Pero ¿saben? Dios dice que tomaran una pareja de cada animal. ¿Saben lo que meter todas las especies existentes en esa arca? ¿Cómo cupieron ahí? Yo he visto estudios que se han hecho, de cristianos que han hecho, y dice que caben. Y son estudios pues basados en la lógica. Y usted lo lee y dice, bueno, gente que sabe medir y conocen de biología, saben las especies existentes, dicen que cabían allí. Pero otros dicen, jamás caben. Miren, hermano, yo no necesito que me midan los codos por el tamaño del elefante y de los leones. A mí me dicen que Dios dijo que cabe. Sí. Yo lo creo. Me dicen, me van a decir, pero tú eres loco, tú eres un estúpido. La matemática es exacta. 2 más 2 son 4, te dice. ¿Cuántos son 5 más 2? Dígame. Esa es la matemática de la tierra. En la del cielo, 5 más 2 son 5,000 y más. Sí, porque Jesús, habían 5,000 personas. 5,000 personas hambrientas. Y Jesús dijo, vamos a darle de comer. ¿Qué tienen de comer? Y tenían 5 panes y 2 peces. Son 7, 5 panes y 2 peces. Y dice que Él los bendijo.
Y se alimentaron 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos son 5 más 2? 5,000 y más. Den un aplauso al Señor. Muy bien. Amén. Otra prueba bíblica. Echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y cuando vieron, habían 4. Y dice el rey: ¿no fueron 3 lo que echamos? ¿Cómo que hay un 4? ¿Va? Hay 4. Echaron 3 y aparecieron 4. Pues yo creo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu tomó a Felipe y lo voló y lo llevó a otro sitio. Lógicamente eso no puede ser físicamente. Uno no puede volar y aparecer en otro lugar, pero lo dice la palabra. Ahí yo acomodo lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual me dice que para Dios nada es imposible, y yo lo creo. Amén. Que Dios altera las medidas y hace que quepan más en menos espacio. Pues Dios es Dios. Si Dios dijo que lo hizo, lo hizo. Pero usted se pone cuando usted piensa en cómo se abre el mar rojo, hermano, no era un lago, es el mar. Si ustedes ven cómo y explican lo que sucedió, que vino un viento, que ese dio un fenómeno del espacio, y entonces, qué sé yo, un meteoro le dio al mar, y en el momento las olas y bueno, un montón de cosas que dicen. El asunto es que eso sucedió cuando Israel iba a pasar, y cuando los enemigos estaban detrás, y cuando el momento que iban a atacar, ahí sucedió. Dios mío, no importa cómo Dios lo hizo, lo hizo. Amén. El hombre natural, eso es una pura locura. Pero para nosotros, lo más natural es que el Dios innatural convierta lo natural y lo convierta en innatural. Porque qué raro tiene que el Dios innatural entre a lo natural y altere lo natural y lo haga como le da la gana. Dios es Dios. God is God. Amén. Amén. ¿Saben? Cuando los milagros, el aspecto sobrenatural, es lo que hace que la mayoría de los críticos de la Biblia tropiecen. Se ponen a pensar en el caso de Jonás. Fíjense, la Biblia dice que Jonás fue un personaje histórico. La Biblia dice que Jonás, dice cómo se llamaba su papá, y dice que vivió en tiempo de Jeroboam II, 800 y más antes de Cristo. Dice inclusive quién era su papá. Dice que en qué tiempo él vivió. Así que era un personaje histórico, la Biblia lo dice. Jesús habló de él. Y se comparó con Jonás. Pero cuando ven que parece una fantasía para entretener niños, que un pez se lo tragó, pues ahí tropieza. Porque ahí hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y usted dice, pues ¿cómo va a ser que duró tantos días ahí metido en viento? Hay peces tan grandes que se pueden tragar a un hombre como nada. Hay prueba de eso no es ningún problema probar eso. El asunto es que a mí no me importa si se puede probar o no. Dígame usted, Dios no puede mantener allí a Jonás metido ahí adentro del pez, hacerlo pasar por los dientes sin lastimarlo para que se lo trague completo, y mantenerlo allí respirando sin ahogarse. Eso es tan sencillo para Dios. Pero cuando usted le mete a la lógica humana, usted lo encuentra imposible. Es una locura para el hombre psíquicos. El hombre psiqui es la mente. Es la misma palabra psicología, psico, alma, mente. La razón. Usted no puede ajustar la razón
a la revelación o a la fe. La fe es espiritual, la fe es de otra dimensión. Pero ellos ni siquiera creen que hay otra dimensión, porque solamente han vivido en una. Pero tú y yo hemos vivido en dos. En lo natural, y ahora entramos a la dimensión espiritual. ¿Saben las experiencias que hemos vivido? Yo en 46 años con Dios, cuántas cosas maravillosas yo he visto. Cuánta precisión, cuánta exactitud en el aspecto profético. Nosotros que somos un pueblo profético, que Dios nos ha dado las tipologías, el que nos ve dice, estos están locos. Están locos. Pero cuántas cosas suceden. Este mismo año me han pasado cosas que cuando yo... ayer mismo estábamos a 16, ayer estábamos a 16, antes de ayer. Y pasó algo que yo estaba orando por... Oye, 16. Santo, y lo vi como una confirmación por ciertas cosas que le estaba orando a Dios. O sea, cuántas precisiones proféticas, porque estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque eso es una manera de la Biblia. La Biblia está llena de símbolos, de figuras, de metáforas. Es un libro que ilustra lo eterno a través de ilustraciones temporales. Va de lo conocido a lo desconocido. A través de lo conocido hace entender lo desconocido. Jesús decía, el reino de Dios es semejante a un hombre que sale a sembrar. El reino de los cielos es semejante, decía Jesús. Y comparaba, y en esa semejanza nosotros comenzamos a imaginarnos cómo son las cosas espirituales. O sea, y toda la Biblia es símbolo. Usted habla que Cristo es el Cordero de Dios. Cristo no es un cordero, es una ilustración. El Espíritu Santo no es una paloma. La Biblia vino en forma corporal como paloma. No es una paloma, es una ilustración. La Biblia dice que Dios, la Shekinah, habitaba en un arca. El arca era 2 codos por 2 codos. Hermano, como Dios, que los cielos de los cielos no le pueden contener, se puede meter en un 2 por 2, por el amor de Dios. Tiene que entender que es la semejanza de su gloria, que es una ilustración, mis hermanos. Que estaba allí, estaba allí. Pero si los cielos de los no le pueden contener, no me imagino cómo se metió en la cajita. Pero la luz salía de allí. Pero Dios podía estar en el trono y manifestarse acá abajo. Dios es omnipresente, puede estar en todos los lugares a la vez. Óigalo bien, puede estar, si no, cuando yo hablo con Él, entonces no va a estar contigo. Y nosotros somos millones de millones que oramos y a todos nos contesta al mismo tiempo. Y a todos nos oye al mismo tiempo, por el amor de Dios. Él fue exclusivo para mí esta mañana. Era como que estaba con Radamés solamente, pero estaba contigo. Y que estaba con los ángeles y lo estaban adorando en el cielo. Unas cosas, algo maravilloso, que alguien que murió y fue al cielo por 9 horas, que Jesús estaba en todo lugar, jugando con los niños, jugaba y donde quiera, ve a Jesús. Eso es lo maravilloso. Eso, el hombre Tsukiko dice, por favor, no sea idiota. Porque ellos todo lo analizan a través de la fuerza fisicoquímica de la materia, a través de la lógica de lo que se ve con estos ojos. Y si usted dice que vio otra cosa, usted le dice a un psiquiatra, Dios me habló, inmediatamente lo manda para psiquiatría. Dice, repítelo otra vez. Dice, inmediatamente te hospitaliza. Dice, está oyendo voces. Mira lo que dice, que Dios le habló. Lo que para nosotros es tan natural, tan espiritualmente natural, para ellos es un absurdo. Estos están locos que Dios les habló. No creen que Dios habló ayer. Jamás van a creer que Dios habla hoy. ¿Cómo yo sé que Dios habla? Porque yo hablo. Y si yo hablo,
Como dice la Biblia, el que hizo la boca no hablará. El libro me lo dice. Usted le dice a un ateo: ¿tú no crees que Dios existe? Dice, y tú existes. Quiere decir que tú eres más importante que Dios, porque tú existes y Él no existe. ¿Cómo yo sé que Él existe? Porque yo existo. Y si yo existo, Él existe. Si el diablo se te aparece un día, tú le dices: wow, diablo, tú eres una evidencia más de que Dios existe, porque Dios me dice que tú existes y ahora yo te veo. Y si tú existes y Dios te hizo a ti, pues Dios existe. Pero yo no tengo que verlo ni probarlo, me es suficiente. La fe me da la capacidad para creer lo que Él dice, lo que Él es y lo que ha hecho. Y yo no necesito prueba. Yo no necesito prueba, porque ya la fe misma es la prueba. ¿Me comunico? Yo sé ajustar y acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque yo soy espiritual. Cuando usted vaya a leer la Biblia, despójese de todo razonamiento, toda lógica de Dios mío, esto es demasiado grande para mí. Y Dios te dice: acomódalo, ajústalo a lo espiritual, y lo vas a entender. ¿Por qué es la salvación? Es por la fe. Revela la Biblia. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El pecado entró porque se dudó de Dios. Eva le creyó más a un animal que a Dios, y a Dios le ofendió tanto que ahora en Cristo nos da la oportunidad por la fe de volver a creer en Él. Por eso Dios lo pone bien difícil. Por eso los judíos tropezaron, porque los judíos esperaban un Mesías, rey en un trono lleno de pompa, de lujo, el Dios de la prosperidad. Su hijo va a ser próspero. Lo hizo nacer en un pesebre con animales. Y la Biblia dice que maldito aquel que clavado en un madero. Y se lo presentó nacido en un pesebre y murió en una cruz como un ladrón desnudo, avergonzado. Santo. Dice que eso para los judíos es un escándalo, el escándalo de la cruz. Dice el Señor, ahí tiene la prueba de fe. Los judíos interpretaron según su mente, con su mente psúquicos, interpretaron que iba a venir en un trono y confundieron la primera venida con la segunda. En la segunda viene en un trono, viene con poder, viene a humillar a los soberbios y a dar gracia a los humildes y a hacer que la tierra sea el lugar de los santos. Pero eso es la segunda venida. Pero ellos se la confundieron porque usaron el psúquicos, la mente, la razón. Nosotros los gentiles, el Evangelio nos enseñó que la primera venida era necesaria para expiar nuestros pecados y la segunda para darnos a la recompensa de la vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Amén. Diga conmigo, tenemos la mente de Cristo. Así termina el versículo, el último versículo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y el que escudriña lo profundo de Dios vino y entró a lo profundo mío a enseñarme lo profundo de Dios, pero para que yo lo entienda me dio la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Estoy siendo muy bendecido. Muy bendecido. Yo creo esto hace 46 años, pero hoy es como si fuera el primer día, porque el Espíritu de Dios está conmigo, como dijo David. Amén. Hoy afirmo, confirmo, certifico, compruebo que este es el libro de Dios. Esta es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alegrémonos, gocémonos,
Reyes y profetas quisieron ver esto y no lo han visto. Nosotros lo estamos mirando. Somos bienaventurados porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Amén. Por la fe hemos recibido todo esto. La capacidad para poder entender lo espiritual. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. Una vez más, por el Espíritu Santo, tú nos has hablado para confirmarnos. Nosotros lo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero hoy somos confirmados por el Espíritu, Dios mío, porque ahí dice, esto es para que entiendan lo que han recibido. Abre los ojos del entendimiento para entender lo que hemos recibido. Que nadie nos mueva de la esperanza que hay en nosotros, Jehová Dios mío. Que no nos deslicemos como los hebreos se deslizaron. Que nadie venga, Dios mío, a movernos. Sabemos en quién hemos creído, Dios mío. Líbranos de la incredulidad. Líbranos de interpretar y ajustar y meterlo la filosofía, la razón humana, el método científico y todos esos métodos humanos para interpretar un libro. Que hay que ser espiritual para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. No solamente tú nos estás enseñando que los santos hombres de Dios fueron espirituales y el Espíritu Santo que estaba en ellos los llevó por el sendero, los inspiró, los enseñó, les habló, sino que nosotros también tenemos que recibir la palabra como ellos la recibieron, para que podamos interpretar y recibir lo mismo que tú informaste a ellos y que ellos escribieron. Y que ahora nosotros, por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque tenemos al Espíritu Santo, la mente de Cristo y la capacidad espiritual del hombre nuevo. Bendito sea Dios. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Yo reprendo toda incredulidad, no solamente en nosotros, sino en toda la iglesia de Cristo. Refuto al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si hay alguien que sabe que la Biblia es la palabra de Dios, Satanás. Por eso quiere desviar las mentes de los hombres. Pero ahora nos confirmamos en la verdad presente. Nos confirmamos en la fe que una vez fue dada a los santos. Gracias por tu bendita palabra. Oh Dios del cielo, manténnos en ella, afirmados y confirmados hasta el día final. Revélanos, Dios, las cosas profundas. Haz que crezcamos en aquel que es la cabeza. Ayúdanos a amar la palabra, a vivir de cada palabra, a depender de cada palabra, que aflore a la mente el pensamiento del Espíritu en cada momento de la vida. Que la Biblia, el pensamiento tuyo de la palabra ejerza autoridad e influencia en nuestras vidas, para que no seamos arrastrados, para que tomemos decisiones espirituales y seamos espirituales en toda situación. Oh Dios santo, somos el producto del efecto poderoso de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, oh Dios. Bendice a tu pueblo en tu palabra, en el nombre bendito de Jesucristo. Yo te bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Oro al Dios del cielo que te dé esa seguridad, esa certeza en tu corazón, que tú seas afirmado y confirmado en la bendita palabra. Que el Dios del cielo te dé la capacidad para ajustar y acomodar lo espiritual a lo espiritual, y que nunca la duda, la razón, lo humano, toda filosofía hueca, nada de este mundo te obstruya, te neutralice en la interpretación de la palabra de Dios, para que el pensamiento escrito de Dios en la palabra llegue a ti intacto, tal como fue revelado y tal como el Espíritu Santo lo transmitió a esos santos hombres. Que así Dios haga llegar a ti su palabra. Que Dios te dé la humildad y la fe para que tú puedas aprovechar cada palabra que salió de la boca de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70,
Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.